Muy buenas a todos. En este video vamos a ver lo que son los diagramas de flujo de datos DFD. Básicamente son representaciones gráficas de un algoritmo o una parte de este para plasmar la solución a un problema especificado. Es importante hacer notar que los DFD están compuestos por una serie de símbolos donde cada uno tiene un significado, tales como son los rectángulos, óvalos, pequeños círculos, entre otros. Estos símbolos a su vez están conectados por una flecha o línea que indica su orden de ejecución y la fluidez de la información de un punto hacia otro. También hay que tener en cuenta algunas reglas para la construcción de los DFD. Una de ellas es que todos los símbolos deben estar interconectados, no puede haber ninguno aislado. A un símbolo de proceso pueden llegar varias líneas, puesto que dependiendo de la condición se ejecuta una cosa u otra. Asimismo, a un símbolo de decisión pueden llegar varias líneas, pero solamente pueden salir dos de ellas, verdadera o falsa, cada una a un proceso en específico. A un símbolo de inicio nunca llegan líneas, pues es el inicio, y al símbolo de fin no sale de este, siempre llega hasta aquí, indicando la finalización del diagrama de flujo. Ahora vamos a ver algunos símbolos importantes en los diagramas de flujo. Uno de ellos es la terminal, que indica el inicio y el fin del diagrama. La entrada de datos y salida de datos es el mismo símbolo. El símbolo de decisión, el cual se indica o se usa para evaluar una condición en específica. Por otro lado, tenemos otros símbolos como son el del proceso, que hace referencia a una acción a realizar, una operación matemática, por ejemplo. Tenemos el almacenamiento interno, que se usa básicamente para declarar variables internas, y el de salida, que es usado para indicar la salida de los resultados, la impresión de los mismos. Otros símbolos son el de proceso definido, que representa un grupo de instrucciones agrupados, el de preparación, que es usado para bucles, y finalmente el conector, que sirve para enlazar dos puntos cualesquiera en un programa. Ahora vamos a ver un ejemplo de un diagrama de flujo de datos, donde se debe determinar si un número es par. Antes que nada tenemos que aclarar dos puntos. Primero, un número par es todo aquel número que es divisible de manera entera entre dos. Además, definir el concepto de lo que es un operador módulo, que en informática la operación módulo obtiene el resto de la división de un número entre otro. Para el ejemplo en cuestión vamos a apoyarnos en la herramienta de Flogoring, la cual es muy dinámica y apta para realizar este tipo de operaciones. Ya en la herramienta de Flogoring podemos notar nuestro diagrama de flujo para determinar si un número es par. Voy a empezar a describir sus componentes. En primer lugar tenemos nuestro terminal, que indica el principio del diagrama de flujo. Luego tenemos la declaración de la variable n de tipo entero, la cual va a almacenar el valor que se va a evaluar para ver si es par o no. Luego tenemos la asignación del valor a la variable n, la cual será realizada por el usuario. Luego tenemos la condición donde se determina si el valor de n es par por medio del operador mod. Esto se lee que si n mod 2 es igual a 0, es decir, si en un número dividido entre 2 su residuo es 0, entonces quiere decir que es divisible de manera entera entre 2, por lo que de ser correcto se imprimirá por pantalla que el número es par. En caso contrario, se imprimirá por pantalla que el número no es par. Ambas condiciones terminan o se unen a un terminal por medio de líneas de flujo, y de ahí terminan en el símbolo del terminal que indica el fin del diagrama de flujo. Ahora vamos a proceder a ejecutar este diagrama de flujo para verificar su correcto funcionamiento. Damos clic en el botón de Run y nos aparecerá la consola, la cual nos va a pedir el valor que va a tener la variable n. Vamos a especificar en este caso 6 y le damos Enter. Notamos que Flogoring nos da la facilidad de ver el orden en que se ejecutan cada uno de los componentes. Además nos lanza o nos muestra el resultado de haber especificado un valor en específico. En este caso 6, y el sistema nos arroja que 6 es par. Si digitamos otro valor, como es por ejemplo
5, podemos notar que flowering nos indica que 5 no es par. De esta manera podemos comprobar que nuestro diagrama de flujo es correcto. Una parte importante de los diagramas de flujo son las pruebas de escritorio, que básicamente son una herramienta que permite simular la ejecución del algoritmo para verificar su correcto funcionamiento. Esto se hace por medio de la asignación de valores a la variable de entrada para luego realizar los procesos y obtener los resultados para su posterior comparación. Aquí podemos ver un ejemplo de la prueba de escritorio, que básicamente consiste en una tabla con 3 columnas: la instrucción, las variables de entrada y la salida por pantalla. En el primer paso tenemos el indicador de inicio del algoritmo, luego tenemos la declaración de la variable que va a almacenar el valor que se va a determinar si es par, luego tenemos la lectura de esa variable, donde en este caso se especifica el valor 6, luego tenemos la condición donde se determina si ese número es par por medio del operador mod. Luego de ser correcto, en este caso como es 6, se escribe por pantalla que es par. Luego se indica la finalización de la condición y luego se indica ya el fin del algoritmo, indicando que el programa ha terminado. Finalmente, agradecerle por su atención. Hasta la próxima entrega.